A continuación, para dar inicio a la exposición, quisiera presentar a la expositora que impartirá la sesión de hoy. Su nombre es Analía Socorro, es psicóloga de la Universidad de Chile, tiene un magíster en psicología clínica de adultos de la misma sede universitaria, profesional que cuenta con 9 años de experiencia en terapia preparatoria del Centro de Asistencia a Víctimas de Atentados Sexuales, además de ser docente colaborativa y supervisora clínica del Magíster de Psicología Clínica de Adultos en el Diplomado de Psicoterapia Sistémica Narrativa Infanto-Juvenil y en el Diplomado en Psicoterapia Sistémica y Familiar de la Universidad de Chile. Dicho esto, le damos el paso a Analía para que inicie con su presentación. Hola, buenas tardes, noches. Gracias por conectarse hoy. Eh, una muy pequeña y breve corrección, que es un PRM, terapia reparatoria. Eh, Ahí el autocorrector hizo un juego de palabras. Eh, ¿Qué más? Hay algo que tampoco está ahí, que al ver que vienen, que están conectándose a distintas partes de Chile, quiero agregar, y es que una de las cosas que hago actualmente además es trabajar con ciclos consultores. Buenas tardes, Claudia. Voy a estar atenta igual al chat, aunque la idea es que no me distraiga demasiado, pero voy a intentar integrarlo. Eh, y con ciclos consultores lo que hacemos es capacitar a profesionales a través de licitaciones. A profesionales de la red de servicio de protección especializada. Entonces, si bien yo me dedico actualmente al trabajo con personas adultas y con familias, eh, me mantengo de algún modo vinculada también al trabajo con víctimas de distintas formas de violencia en la infancia. Yo tengo la idea que en general la división por grupos etarios nos sirve, por supuesto, para focalizarnos, es distinto el abordaje, sobre todo en la intervención terapéutica, eh, pero cuando vamos a entender el fenómeno nos sirve tener una mirada de desarrollo más amplia y manejar mejor también como el impacto de las situaciones de violencia en distintas etapas del desarrollo, porque muchas veces las personas adultas con las que trabajamos en su historia también han tenido otros eventos traumáticos o han vivido otras formas de violencia. Entonces también entender algo de la violencia en la infancia nos va a servir para poder complementar y tener una visión más compleja y más completa de lo que ocurre con nuestros los pacientes, las personas con las que trabajamos en la adultez. Eso así como una introducción muy general. Eh, Me gustaría si puedo pedirles que quienes puedan interactuar con esta reacción, levante cualquier reacción, me da lo mismo, pero cualquier reacción, para que me puedan decir, o a través del chat quizás, como qué profesiones tengo aquí presentes. Me interesa saber si tenemos, bueno, ahí veo justamente psicólogo Guillermo Díaz, ¿no? Una reacción, pero justamente sale el nombre. Veo que, imagino que hay psicólogos, también trabajadores sociales, ahí está. Quería saber si tenemos también otras profesiones de salud. Veo kinesióloga, estudiante de psicología, asistente social, trabajador social, futura matrona. Importantísima tu presencia acá, mira. Trabajador social, profesor de historia, matrona, abogada. Perfecto. Ya. Me interesaba saber esto también para ver cuánto me focalizo, ¿no? Si éramos todos psicólogas, psicólogas, íbamos a hablar 100% desde algo más psicológico, pero entendiendo también que tenemos presencia de otros profesionales trabajadores sociales es más similar el acompañamiento en algunas cosas, me refiero más a las otras áreas. Vamos a hacer una mirada más general. Ya, súper. Estoy leyéndoles. Genial. Ah, mira, también tenemos alguien de Colombia. Ya, parto para que no perdamos tiempo. Una hora es poco tiempo, es súper poco tiempo. Así que voy a intentar compartir lo más que pueda. Si me escuchan hablar rápido o si no me entienden, la idea es que no usemos el chat para hacer preguntas, el espacio de preguntas es al final, pero si no se me escucha bien, si estoy hablando muy rápido, si mi acento no se entiende, como cualquier cosa así, me la pueden señalar también para que me ajuste al que me puedan entender, ¿no? Sobre todo. Bueno, ya me presentó entonces Marí, muchas gracias por la presentación y la del curso y partamos. Hoy nos encontramos en un seminario de trauma sexual en la adultez y como dice, comprensión y primeras orientaciones, la idea es que la comprensión va a ser, y me voy a agarrar de dos elementos centrales para la comprensión, que no voy a alcanzar a desarrollar en profundidad, pero sí espero con suficiente profundidad para que podamos trabajar ya desde ahí. Eh, y luego también entonces unas pinceladas hacia lo clínico. Los objetivos que tengo para la sesión de hoy, para el encuentro de hoy, son tres. Primero, que podamos comprender los componentes centrales del trauma sexual en la adultez. Luego, el impacto que tiene este tipo de experiencia a nivel emocional, relacional y psicosocial.
Y finalmente, algunas consideraciones o orientaciones clínicas para el acompañamiento seguro, ético, responsable. Algo en lo que yo creo profundamente, muchas veces pensamos en la intervención en violencia sexual como una intervención especializada y claro, requiere que nosotros, las personas, nos formemos más y nos especialicemos más, pero lo real es que víctimas de agresiones sexuales nos encontramos en todas partes. O sea, no es algo que vamos a encontrar solo en una consulta clínica especializada en violencia sexual, sino que lo vamos a encontrar en un consultorio, lo vamos a encontrar en el nivel educacional, en salud, en todos lados. Entonces, muy importante en general, por eso me gusta verlo diverso este grupo, que pensemos que el acompañamiento de personas adultas víctimas de violencia sexual es una tarea para todos y todas las personas que estamos en la sociedad. Bueno, entonces, componentes centrales del trauma sexual en la adultez. Primero decirles que la mayoría de los componentes centrales del trauma son los mismos en la infancia, en la adolescencia, en la adultez. ¿Por qué? Pero cuando hablamos de trauma estamos hablando sobre todo de una forma de respuesta que tenemos en tanto seres humanos, mamíferos, ante cierto tipo de evento, que lo voy a especificar mejor. Hay particularidades de lo que esperamos que ocurra en la adultez que tienen que ver con la etapa de vida, que tienen que ver con las expectativas que las personas adultas tenemos sobre las relaciones y que van a marcar algunas sutilezas de diferencia en el impacto, ¿ya? Pero en general, en el grueso, cuando hablamos de los componentes centrales del trauma, los componentes centrales del trauma son para todo grupo etario. Voy a ir intentando hacer pequeños señalamientos de aquellas cosas más específicas de la adultez, pero les invito como a tomar esto también en general, para poder tener una visión más global del trauma. Ya. ¿Por qué enfocarnos en la adultez? Primero decir que a nivel mundial se ha estudiado que alrededor de 1 de cada 3 mujeres va a sufrir violencia física o sexual a manos de la pareja o violencia sexual perpetrada por un tercero, o sea, por pareja o por tercero. O sea, 1 de cada 3 mujeres va a vivir una violencia física o sexual. Entonces es un fenómeno que es prevalente, es algo que es frecuente, que es común y que, como vamos a ver después, implica un alto impacto en distintos niveles de la vida. Entonces, la afectación que puede producir este tipo de vivencia es muy grande. Hablamos de personas adultas y eso no es exclusivamente mujeres. Los hombres también pueden ser personas orientes de violencia sexual. La prevalencia de la violencia sexual hacia mujeres es mucho mayor. Y cuando son hombres las víctimas de violencia sexual, tiende a ser por parte de otros hombres. Eh, y muchas veces es en entornos de conflicto, como por otras causas, causa política, por diferencias sociales, por diferencias por un contexto como de delincuencia. También es posible que los hombres sean sobrevivientes de violencia en la pareja, pero ocurre en menor frecuencia y también con efectos diferentes a cuando es una mujer la víctima de violencia. Entonces, cuando hablemos hoy de violencia sexual en la adultez, vamos a estar hablando sobre todo de experiencias que dañen a mujeres. Ahora, lo que se ha visto en los estudios es que no hay una gran diferencia en el efecto, ¿no? Yo, también, así como les señalaba que voy a intentar puntualizar aquello que es específico en la adultez, también voy a intentar ir haciendo algunas precisiones de aquello que es específico en lo masculino. Eh, De todas formas, ¿no? Las mujeres con mayor frecuencia son víctimas de violencia sexual más que hombres. Y además, la violencia física que acompaña los actos de violencia sexual suelen ser más graves también cuando la víctima es mujer. Y la violencia física que acompaña el acto de violencia sexual es uno de los aspectos que se ha asociado a un mayor impacto de la experiencia. Entonces, la violencia física que acompaña también es un elemento a considerar. Sí. ¿Qué vamos a entender por trauma sexual en la adultez? Para desglosar esto tenemos que pensar qué es trauma y por otro lado qué es violencia sexual. Entendemos que el trauma es un concepto que hoy en día se tiende a trabajar y a pensar más en términos como vinculado a lo neurobiológico, que son los desarrollos más recientes y predominantes en torno al trauma en las últimas décadas. Y cómo vamos a entender en síntesis el trauma como una huella que es tanto psíquica como física, ¿no? Y cuando hablamos de física estamos hablando también a nivel neurobiológico, a nivel del sistema nervioso, correlato físico de este, que es persistente, ¿no? Y que es producto de experiencias abrumadoras, ¿no?
Cuando hablamos de experiencias abrumadoras, lo que queremos decir es que no hay una experiencia específica que produce lo traumático, no hay experiencia como evento traumático o acontecimiento traumático que sea traumático de por sí, por sus características, sino más bien lo que hace que un acontecimiento o un evento sea traumático es el efecto abrumador respecto de la persona que lo vive. O sea, cuando la persona se siente sobrepasada, no puede procesar en totalidad lo que acaba de vivir y se ve abrumada por el evento, ¿no? Es ese sobrepasamiento el que produce la experiencia del trauma. Lo que se altera aquí es la capacidad de la persona de poder sentirse segura, de poder permanecer en el presente, ¿no? En la medida que el presente no es un lugar seguro, ¿no? Las personas tienden a acudir a mecanismos psíquicos, ¿no? Va a ser principalmente la disociación, ¿no? Como una forma de escapar, de salir de este presente, ¿no? Y también se altera la capacidad de regular las emociones y de habitar el cuerpo, ¿no? Como efectos generales del trauma. Ahora, como les decía, en la medida que lo traumático no es un evento, sino es más bien una forma de respuesta ante un evento, no es un verse sobrepasado por un evento, es, es infinita la cantidad de eventos que puede producir trauma. Distintas personas pueden vivenciar un mismo evento intenso, un evento violento, y no todas van a desarrollar una respuesta traumática. ¿Ya? Eh, entonces, cuando hablamos de violencia sexual, no estamos hablando necesariamente de trauma, ¿no? Hay personas, en teoría, que pudieran vivir una experiencia de violencia sexual y que ésta no les produzca, no les sobrepase, no les abrume a tal nivel que despierte esta respuesta traumática de la que hablábamos recién, esta alteración a nivel de la capacidad de seguridad y todo esto. Entonces, ¿de qué va a depender que a una persona le ocurra este sobrepasamiento? En parte, ¿no? De la respuesta del entorno, de sus propios mecanismos para poder afrontar la situación, que son mecanismos internos, psíquicos, cognitivos, emocionales, corporales, ¿no? Va a depender de estos recursos, pero también de los recursos sociales, de la respuesta del entorno, de la contención inicial, ¿no? Toda esta respuesta inicial también va a ser mediadora del impacto de la situación. La violencia sexual es un tipo de evento que puede producir una afectación traumática. ¿Y cómo vamos a entender violencia sexual? Como todo acto sexual o tentativa de consumar un acto sexual, ¿no? La amenaza, el intento, ¿no? O el comentario o una insinuación sexual no deseada, ¿no? Eh, o actos dirigidos a comerciar con la sexualidad mediante coacción. Algo central cuando hablamos de violencia sexual en la adultez, que es la última parte como que nos falta del tema de hoy, es que cuando estamos hablando de violencia sexual en la adultez, lo que se está vulnerando es la libertad sexual, es la capacidad que tenemos las personas de decidir cuándo, cómo, con quién, ¿no? Y en ese sentido, la violencia sexual atenta de forma clara y potente contra la capacidad de consentir, ¿no? Y por eso es que el consentimiento es una palabra, un concepto central al hablar de violencia sexual. Ya. Componentes centrales del trauma sexual en la adultez. Tenemos entonces, por un lado, el acontecimiento traumático, que les explicaba que no es traumático de por sí, sino que es traumático, perdón, en la medida que es abrumador, que genera, que sobrepasa la capacidad de procesamiento. Voy a detener un segundo en esto para hacer un señalamiento de desarrollo. Ya, cuando digo abrumador, en el sentido de sobrepasar la capacidad de procesamiento, pensemos en el desarrollo neurobiológico. Lo voy a intentar decir así lo más rápido y simple que pueda. Cuando los seres humanos nacemos, disponemos principalmente del desarrollo de nuestro sistema eh, autónomo, como las partes más primitivas de nuestro sistema nervioso, que se ocupan de los procesos como la respiración, la circulación, eh, de las sensaciones corporales, frío, calor, como están totalmente conectadas con nuestro cuerpo, toda la dimensión más sensorial. Con eso nace un bebé humano. Es más o menos hacia los 6 años que se desarrolla por sobre esto el sistema límbico, que es el que permite procesar la experiencia emocional, ¿no? Y también la memoria y también tiene como otras cosas, ¿no? Y luego, hasta los 21 años más o menos, he visto que se desarrolla el sistema, es la neocorteza, ¿no? Que es como dentro de nuestro sistema nervioso lo que nos permite pensar, construir imágenes, simbolizar, narrativizar la historia, los recuerdos, ¿no?
Eh, con esto dicho, ¿no? Cuando hablo de que una experiencia sobrepasa la capacidad de procesamiento, ¿no? Podemos entender que un evento es más probable que sea traumático para un niño pequeño que para un adulto, porque sus recursos neurológicos para poder afrontar la experiencia son menores. En la medida que nuestro desarrollo va avanzando, vamos adquiriendo nuevas herramientas y nuevas formas de procesar la experiencia. Entonces, un desarrollo neurobiológico normativo, como que va como, hay como variaciones entre una historia y otra, ¿no? Pero normativo, donde se van desarrollando las estructuras y las funciones y vamos pudiendo adquirir e integrar este funcionamiento neurobiológico, va a ser probablemente más fuerte, más plástico, más resiliente para poder afrontar experiencias. ¿Se entiende? Ya. Eso es súper importante también para que entendamos cómo es que una experiencia traumática, ¿no? Puede afectar a alguien. Uno tiene que siempre hacerse la pregunta, en términos del desarrollo, ¿en qué estaba esa persona? ¿De qué disponía esta persona en ese momento? Y ahí podemos entender algo también de cómo le impacta, dónde genera un corte. ¿Ya? Eh, eso. Entonces tenemos este acontecimiento traumático que es abrumador, ¿ya? Y que es traumático en tanto es abrumador. ¿Ya? El impacto que va a producir, voy a integrar un tema importante a propósito de lo que estaba diciendo, ¿no? Ya, a propósito del desarrollo, ¿sí? Si un bebé, no sé, 8 meses, vive una experiencia traumática, ¿no? No va a tener el desarrollo emocional, el desarrollo cognitivo para poder entender las emociones que le produce tiene las estructuras, ¿no? Porque no es que nacemos solamente con el sistema reptiliano, no, nacemos con todo, pero no está desarrollado en su funcionalidad plena. Pues tiene las estructuras, pero no tiene todavía la capacidad de reconocer el efecto, el impacto, lo que le pasa, lo que siente, lo que se le produce, lo que provoca. Eh, entonces, un niño muy pequeño que vive una experiencia de violencia sexual, la registra, le atemoriza, le sobrepasa por lejos. ¿No? Es una situación para la que tiene muy, muy poca capacidad para comprender, para protegerse, para actuar ante la experiencia. ¿No? Ahora, ¿logra narrativizar esa experiencia? No, porque no tiene lenguaje todavía. ¿No? Entonces, ¿cómo se inscribe esa experiencia en el cuerpo? ¿No? Es una clave súper importante incluso cuando trabajamos siempre con personas que han vivido violencia sexual en la adultez. Yo estoy pensando en específico, por ejemplo, yo tengo una paciente hoy en día que vivió violencia física en la infancia. Y para mí es súper importante todo el tiempo en el abordaje del trabajo respecto a la violencia sexual estar haciendo un cruce donde entendemos dónde además este segundo trauma, llamémoslo, el trauma sexual, qué vino a reforzar, qué vino a reactivar de aquello que ella ya venía experimentando desde el trauma de la violencia física. ¿Sí? En ese sentido, los traumas son acumulativos. Cuando una persona ya ha vivido experiencias traumáticas y vive nuevas experiencias traumáticas, es posible que ante la última experiencia, por ejemplo, tenga síntomas, recuerdos o imágenes o sensaciones vinculadas a otro evento traumático. Se van sumando. ¿Sí? No, no, uno no borra el anterior. ¿Sí? Ojalá fuera así. Em, Decíamos, acontecimiento, daño subjetivo. Más allá de que ante la experiencia abrumadora pueda haber un impacto traumático, este se va a manifestar en un daño, en una afectación que es única, específica, particular para cada persona. ¿Sí? Y que se centra en algo que es que se altera la experiencia interna, ¿no? En relación a la relación que tiene la persona con sus propias emociones, su cuerpo, su sentido de sí misma, su identidad. ¿No? Pero también, a propósito de esta afectación interna, se altera también la relación con el mundo. Y se va a entender mucho más cuando profundice en impacto. ¿Ya? Otro elemento central del trauma es la simetría de poder, ¿no? Y aquí, si yo no hablara de esto, no estaría teniendo una perspectiva de género, que creo que es muy importante. Entonces, es importante entender que toda experiencia de violencia sexual, ¿no? Volviendo ahí al trauma de la violencia sexual, se basa en una diferencia de poder que a veces se sostiene desde la coerción física, pero no siempre es así. Otras veces es desde la manipulación, otras veces es desde el aprovechamiento de un estado de alteración de conciencia o desde dificultades previas de la persona por experiencias previas de violencia, donde el consentir de forma clara, abierta y explícita le es difícil.
o donde, digamos, señalar el no consentimiento, ¿no? Entonces puede aparecer parálisis u otras formas. Entonces, cuando hablamos de asimetría de poder, lo que estamos pensando es que una relación sexual va a ser, no va a ser violenta en la medida que sea consentida. Y el consentimiento debe ser claro, absolutamente claro, ¿no? El silencio no es un consentimiento, eh, la parálisis no es un consentimiento, eh, digamos, el no poder decir no no es consentir, ¿sí? Y entonces, en la medida que la violencia sexual siempre pasa por encima del consentimiento, lo que tenemos es que el centro, el origen de la violencia sexual siempre es un abuso de poder, ¿sí? Otro elemento central es la ruptura de la confianza, ¿no? Es una ruptura de la confianza que atraviesa distintos niveles. Es una ruptura de confianza que atraviesa el cuerpo, o sea, la persona, y esto es más específico de la adultez, ¿no? Ocurre también en la infancia y en la adolescencia, pero en la adultez las personas tenemos más arraigada la esperanza, digamos, o la experiencia incluso de ser respetadas en nuestro cuerpo. El cuerpo de los niños y niñas normalmente es menos respetado, ¿no? Es más intervenido, eh, depende del cuidado de personas adultas también, ¿no? Mientras que el cuerpo de las personas adultas en general tenemos la expectativa de que no sea traspasado, no sea pasado a llevar, no sea invadido, ¿no? En ese sentido, la violencia sexual en la adultez es una mayor ruptura de la confianza aún, a la confianza respecto de los límites del cuerpo, ¿no? A los límites con los otros y a los límites con el mundo, en el mundo, como un lugar seguro, en el que a mí no me va a pasar nada porque soy adulta. Es una ruptura respecto de la confianza del poder personal que una persona tiene, de la agencia, del agenciamiento también, o sea, de la agencia personal realmente, ¿no? La capacidad que una tiene de poder determinarse a sí misma. Por último, implica un quiebre en el sentido de la seguridad, ¿no? Eh, en el momento que se produce la violencia sexual, ¿no? La persona pierde esta sensación básica de poder sentirse segura en el mundo, ¿no? Y segura con un otro y segura en el cuerpo propio, ¿no? Y luego, como efecto, esto el impacto, ¿no? Lo que produce es este como cruce entre pasado y presente, ¿no? Porque ¿qué es lo que ocurre? La sensación de seguridad de la persona se ve alterada, afectada, también hacia adelante, ¿no? Queda alterada hacia adelante. Y luego, en momentos donde no está ocurriendo la violencia sexual, con posterioridad, años después incluso, este presente seguro en el que no está ocurriendo nada de pronto ante un estímulo gatillante interno o externo, un recuerdo, una sensación, o bien un sonido, un olor, ¿no? Ante alguna de estas experiencias que gatillan, ¡pum!, el pasado irrumpe en el presente, ¿no? Entonces el sentido de seguridad que se quiebra en el momento de la agresión sexual eh, queda vulnerable de ahí en adelante, ¿no? Y la sintomatología postraumática viene a recordar esa ruptura de seguridad en distintos momentos en el presente, ¿ya? Ya. Importante mencionar, así como muy de pasada, desearía no tener que decirlo, pero yo pienso que todavía a veces es como que no estuviera tan integrado. Y es que muchas veces la violencia sexual ocurre en la pareja, ocurre en el contexto también de relaciones sexuales consentidas. O sea, podría ser dentro de un pololeo, podría ser con alguien con quien se salió voluntariamente, podría ser con alguien con quien se ha iniciado una relación sexual consentida. Lo que implica que el evento sea violencia sexual es que en algún punto ese consentimiento no haya sido claro, ¿no? Y que a través de alguna forma haya habido un sometimiento, que no siempre es física, recalco. Distintas formas de violencia sexual dentro de parejas o relaciones de consentimiento, ¿no? Donde hay un consentimiento, digamos, hacia la relación, hacia el encuentro, puede ser realizar, tener relaciones sexuales o realizar actos sexuales cuando la otra persona no quiere, a través de, decíamos, uso de fuerza física, coerción o intimidación. Puede haber coerción reproductiva, ¿no? Cuando como que la persona quiera ahí como obligar a tener relaciones sexuales sin utilizar métodos anticonceptivos, sin protección ante infecciones, controlar el uso de anticonceptivos, o al revés, una persona que sí se ha hablado sobre la posibilidad de un embarazo, ¿no? Y lo que haya es un obligar a no, pero como obligadamente, ¿no? Forzosamente dentro de estas lógicas que es la fuerza física, la coerción o la intimidación, ¿no? Como herramientas relacionales. Cuando hablamos de violencia sexual o de agresiones sexuales en la adultez, normalmente estamos hablando de una dimensión que es vivencial. O sea, una persona
se presenta, ¿no? Muchas veces yo encuentro que clínicamente uno sabe que alguien ha vivido una experiencia de violencia sexual antes que lo relate siquiera, ¿no? Porque la podemos reconocer a través de sus efectos. A veces incluso uno puede reconocer a través de los efectos experiencias que no han sido nunca develadas. O sea, es muy evidente el impacto de la violencia sexual. Ahora, cuando hablamos de violencia sexual o agresiones sexuales, normalmente estamos hablando de la dimensión vivencial, que es la percepción que tiene la persona, como yo he vivido esto y esto me ha afectado. Y no nos interesa tanto eh, establecer una relación clara entre el hecho y el efecto, porque, por ejemplo, y esto yo lo he visto, pudiera ser que la descripción del hecho, uno dijera, mira, ¿sabéis que a mí esto no me parece tan grave? No me parece, por ejemplo, no es un delito sexual, es un tipo de experiencia sexual que no alcanza a ser delictiva. Pero para la persona, y uno lo puede ver como en estos efectos claros de trauma sexual, ¿no? Ha tenido un efecto traumático severo. Si esto es así, ¿estamos ante una vivencia de violencia sexual? Sí. ¿Estamos frente a una agresión sexual, como una experiencia de agresión sexual? Sí. Lo que no estamos frente a un delito sexual, es una diferencia. Entonces, ¿qué es un delito sexual? Son ciertas acciones que en nuestro Código Penal se han sido señaladas como reconocibles dentro del espectro de los delitos sexuales en la adultez. Eh, yo he mirado igual algunos comentarios para intentar incluirlos por si acaso. O sea, no los voy a ir respondiendo a medida que, pero estoy prestando atención. Ya. Entonces, los delitos sexuales en la adultez son violación, que implica penetración vaginal, anal o oral sin consentimiento, el abuso sexual, que son actos sexuales sin penetración, pero sin consentimiento o con abuso de poder, actos sexuales cuando hay incapacidad de consentir por inconsciencia, intoxicación, alteración de conciencia. Eh, También está incluido más recientemente el acoso sexual, ¿no? Que implica la presencia de requerimientos sexuales no consentidos en contextos de poder, y la violencia sexual digital, que implica grabar o difundir imágenes íntimas sin consentimiento. Estos son como los delitos sexuales penalizables por nuestro código. Ahora, como les decía, nos va a ser útil saber esto, saber cuáles son delitos, qué acciones de transgresión sexual o de violencia sexual son un delito en Chile, porque la psicoeducación es parte del acompañamiento. Eh, Ahora bien, uno de los aspectos centrales en el acompañamiento a víctimas adultas de violencia sexual es que no hay una obligación hacia la denuncia, ¿no? Cuando hablamos de víctimas de violencia sexual menores de edad, estamos, todas las personas, los profesionales, las personas adultas en general de forma ética, pero los profesionales de la salud y la educación, obligados a denunciar. Eh, no así en casos de delito sexual en la adultez. Ahora, lo que sí es importante es que podamos orientar, acompañar para comprender tanto desde los elementos teóricos que todo lo que estamos hablando hasta ahora, como también en relación a las opciones que hay a nivel de apoyo psicosocial, de los, y también de lo penal. Pero no debemos empujar, ni obligar, ni coercionar tampoco respecto de la toma de medidas legales. Eso es súper importante. Podemos acompañar, informar, orientar. Quienes se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad de vivir experiencias de violencia sexual serían personas afectadas por crisis humanitarias, ¿no? Personas refugiadas o desplazadas dentro de un país, personas con discapacidad de distinto tipo, niños, niñas y mujeres, y también disidencias sexuales. Es muy importante que siempre que estemos acercándonos a temas de violencia, pero en este caso específico de violencia sexual, lo miremos desde una perspectiva, ¿no? Más allá de la perspectiva de género, una perspectiva interseccional. ¿Qué quiere decir eso? Que podamos visualizar que no es lo mismo, si entendemos que uno de los elementos base, de los componentes centrales de la violencia sexual es la diferencia de poder, es el abuso de poder, tenemos que visibilizar entonces las distintas dimensiones que atraviesan a cada persona respecto del poder. Entonces, no es lo mismo ser no sé, una mujer eh, migrante, negra, pobre, que vive violencia sexual, ¿no? Respecto de cómo eso te impacta, respecto del tipo de respuesta que quizás recibas de tu entorno, respecto de la misma dinámica de violencia, digamos que en esa circunstancia una persona que ha sido además vulnerada sexualmente en la vía pública, ¿no? Agreguémosle otro elemento, ¿no? Versus ser una mujer eh, blanca, chilena,
pensando en nuestro contexto nacional, ¿no? Blanca, chilena, de clase alta, eh, etcétera, ¿no? Como el recurso material, económico, cognitivo, al acceso a salud, el acceso a información, ¿no? Hay muchos elementos que van a ser protectores ante este evento, que no quiere decir que un evento de violencia sexual no vaya a ser traumático también para la segunda mujer, solo que para poder entender el modo en que afecta a cada una, siempre tenemos que hacer esta mirada más amplia de las distintas dimensiones que cruzan y que atraviesan la experiencia. Pasemos a hablar del impacto emocional. Estoy atenta de la hora. Vamos a hablar del impacto un poco más bien en general, emocional, relacional, psicosocial. Eh, y entre medio está un poco mezclado lo neurobiológico. Aquí en el seminario, o sea, en el curso posterior, que va a haber más tiempo para hablarlo, mi idea es como poder focalizar mucho más. Lo que hice hoy es más bien enfocarme en dos propuestas que creo que son suficientes para partir, que es la mirada neurobiológica y la mirada relacional, eh, como sistémica relacional del trauma, ¿ya? Un poco para complementar las dos perspectivas. Eh, ya, hay algunos factores que van a modular el impacto del trauma sexual en la adultez que tenemos que considerar, ¿no? Por un lado, les había dicho ya, está como la interseccionalidad como un aspecto siempre importante para considerar, ¿no? Y a la vez también va a ser importante que pensemos en estos elementos. Ahora tengo que aclarar dos cosas antes. Una que no dije al inicio del seminario, eh, y que desearía haberlo dicho, lo voy a decir ahora, y es que estos son temas delicados, son temas sensibles y son temas que, como decía al inicio, a o sea, a tres mujeres, 3 de 10 puede ocurrirles. O sea, son temas frecuentes, ¿ya? Entonces, si es que alguna de las personas presentes se siente sensibilizada o incluso le duele alguna de las cosas que vamos a hablar hoy, primero decir que es normal que eso ocurra, que puede pasar, eh, y quizás sugerir en ese caso el salirse del espacio para no generarse más daño, porque es una temática sensible, más aún cuando uno ya ha tenido experiencias similares. Por un lado, decir eso. Y segundo, que cuando hablamos del impacto de la violencia sexual en las personas, podemos correr el riesgo, o de los factores más aún en este caso, ¿no? Los factores que pueden mediar en el efecto, en el impacto, uno pudiera verlo desde una forma victimizante, revictimizante, ¿no? Como decir, ah, ya, estos son los elementos de la víctima que nos explican cómo le afecta, y entonces cuando hablamos del trauma sexual estamos hablando de cómo le afecta a la víctima, porque la víctima, bla, 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 y el foco en la víctima. Desde una perspectiva, como digamos, de género en general, pero también relacional del trauma sexual, vamos a entender que en la medida que el trauma sexual se inscribe en una relación de poder, la víctima en ningún caso, en ninguna medida, de ninguna forma es responsable de lo que vive. De hecho, una parte esencial de la psicoeducación que hacemos en el acompañamiento es justamente poder mostrarles esto, que gran parte de la respuesta traumática la tendría cualquier persona, hombre o mujer, que viva un evento similar, porque es una respuesta neurobiológica ante cierto tipo de evento, ¿no? Y que la mayoría de las personas que vivan algo así tendrían ese tipo de afectaciones. O sea, la violencia sexual es un tipo de experiencia, si bien decía antes que es lo abrumador de la experiencia lo que define el trauma, la violencia sexual es un tipo de experiencia que comúnmente es abrumadora, ¿no? O sea, para la mayoría de las personas va a ser abrumadora y va a superar su capacidad de procesamiento. Es algo muy violento. Es importante señalar eso, ¿no? Como que gran parte del impacto de los efectos tienen más que ver con el hecho de la ocurrencia de la violencia, que es culpa, responsabilidad de quien ejerce la conducta violenta y no de la víctima. Con eso dicho, voy a hablar de estos factores que modulan. Tenemos, eh, ya, primero la relación previa que tiene la persona con su cuerpo y su sexualidad, ¿no? O sea, sí, lo que les mencionaba antes, si tenemos a una persona que previamente ha tenido dificultades, por ejemplo, respecto de se ha sentido incómoda, ha tenido una dismorfia, ha tenido dificultades en la sexualidad por otros factores, o bien ha vivido experiencias de violencia o de abandono o algún otro tipo de experiencia que afectara su corporalidad o su sexualidad, nos vamos a encontrar con alguien que ya probablemente tenía ciertas dificultades para sentirse segura y en control. Y que en ese caso la violencia sexual lo que hace es reforzar esta dificultad. Entonces, como genera una mayor inseguridad sobre lo que ya estaba.
¿De qué nos sirve entender o pensar esto en términos terapéuticos en que si queremos restablecer o acompañar en algo respecto de este sentido de seguridad y control, no va a bastar que integremos la experiencia de violencia, sino también va a haber que hacer un trabajo sobre otras experiencias previas que atentaban contra este sentido de seguridad y control. ¿Ya? Segundo, ¿no? Experiencias previas de violencia o de trauma de todo tipo. Ese es un poco más específico esto, porque cuando tenemos, y ahí voy a tomar un poquito una pregunta que en el chat, cuando tenemos experiencias previas de violencia o trauma, ¿qué ocurre? Hablemos a lo neurobiológico que les había dicho antes, ahí quiero que sea en la pregunta específica de la amígdala. Ya, la amígdala es como popular en las redes sociales, yo creo, de por lo menos las personas del área psicosocial que nos interesan los temas de trauma. Eh, en simple, es una estructura que es parte del sistema límbico, que es el que yo antes les decía de pasada, que es el que regula más bien los procesos emocionales, ¿ya? Y la amígdala vendría a ser una estructura que ante situaciones de extrema amenaza se activa, ¿no? Y en la medida que se activa la amígdala, se inicia todo procesos, varios procesos de respuesta ante este evento traumático, ¿no? Eh, no puedo decirlo todo lo que diría de esto ahora, voy a decirlo lo creo que es mínimo, ¿no? Cuando una persona ha vivido experiencias que le han activado este estado de amenaza, ¿no? Este estado de alerta, la amígdala queda de algún modo alterada, ¿ya? Hay estudios, yo recuerdo haber leído un estudio de niños que comparaban como las estructuras cerebrales, en este caso específico la amígdala, de niños que habían crecido en contexto de guerra y niños de Estados Unidos que habían crecido supuestamente libres de violencia, porque es un poco difícil de establecerlo con certeza, ¿no? Y lo que se veía era que en términos del tamaño de la amígdala había una diferencia significativa, o sea, incluso habría una diferencia como estructural, ¿ya? Lo que se ve en la práctica, más allá de esa diferencia estructural, es que personas que han vivido experiencias traumáticas tienden a ser más como sensibles, más hipervigilantes, ¿no? Y se les activa con más facilidad el estado de amenaza ante nuevos eventos. Entonces, alguien que ha vivido una experiencia previa de violencia o trauma probablemente ya tiene una respuesta eh, afectada, ¿no? En su sistema neurobiológico, producto de las experiencias previas. Y esa respuesta puede ser incluso parte de la experiencia, ¿no? Ahí pienso tuve una paciente adulta que vivió múltiples procesos de violencia sexual, 3 de ellos en la infancia, 3 en la adultez. Eh, y que uno de estos, el último evento en su adultez, es una situación en la que ella estaba en un encuentro sexual inicialmente consentido por parte de ella, pero que luego en algún momento de este encuentro algo ocurre, le ocurre a ella dentro de la experiencia sexual, ¿no? Que le gatilla mucha angustia y amenaza, y ella queda paralizada, ¿no? Y deja de participar activamente del encuentro, ¿no? Situación que ella, ¿no? Plantea, es percibida por la otra persona, quien aún así no se detiene, ¿no? Entonces, ella lo que siente aquí nuevamente es que ha sido violentada sexualmente, ¿no? Eh, Es una situación a propósito de lo delictual, por eso decía que ahí yo creo que todos entendemos a nivel fenómeno, ¿no? Como ella sí fue violada, ¿no? Su experiencia es la de una violación, ¿no? En términos legales, ¿no? Es muy fácil que él argumente que ella no dijo que no dio ninguna señal clara de que no quería, que al principio había dicho que sí. Y es por esto es que cada vez se señala con más fuerza, con más insistencia, que el consentimiento debe ser claro y claro, fehaciente y todo el tiempo, constante, continuo, ¿no? Si no, no es consentimiento. Siguiente, ¿no? El estado de salud mental previa. Eh, Aquí, sobre todo, nos sirve para dos cosas. Si tenemos una persona que ha tenido dificultades en su salud mental previo al evento de violencia sexual, por un lado, es posible que esas dificultades o esas características de su salud mental previa sean usadas como herramientas para desacreditar la experiencia de ella, ¿no? Para culpabilizarla de la experiencia, ¿no? Entonces, muchas veces los problemas previos de salud mental lo que generan es un refuerzo de esta culpa, ¿no? La culpa es una emoción común, compartida por las víctimas de violencia sexual, es esperable, y nunca he conocido una víctima que no la tenga, la verdad. Eh, y lo que nos encontramos entonces es que cuando hay dificultades adicionales en la salud mental previamente, ¿no? Esta culpa queda subrayada.
cuando la persona siente que algo hizo mal, que tiene que ver con sus propias dificultades. Al mismo tiempo, podemos entender que las dificultades previas en la salud mental también merman o son parte de la capacidad de respuesta o de afrontamiento de la experiencia. Entonces, también aumentan la probabilidad de que la experiencia de violencia sexual sea traumática, ¿no? Como que sobrepase. ¿Sí? Ya. Agencia personal y recursos disponibles, ¿no? Nos encontramos, decía, mil veces lo he dicho, y es central, ¿no? La violencia sexual es un abuso de poder, ¿no? Eh, y entonces, la situación que tenga la persona, ¿no? Respecto de su propia conciencia, de su agencia personal, su capacidad de activar recursos, los recursos de los que ya dispone, y el contexto y la respuesta del contexto también en términos de cómo le ofrece recursos. Por ejemplo, pienso ahí, bueno, esto es súper complejo porque uno pensaría que en Chile la clase social, por ejemplo, resuelve esto fácilmente, ¿no? Pero la verdad es que nos encontramos con que en la clase alta el silenciamiento, la fuerza del silenciamiento de la violencia sexual puede ser brutal, ¿no? Entonces, por ejemplo, eh, tuve también un caso de una mujer muy agenciada, independiente, autónoma, con una sexualidad placentera, bastante como ejercida con cierta seguridad, pero también de forma activa, con recurso económico, laboral, amistades, eh, recursos como de clase social también, de estatus social, y que ante un evento de violencia sexual eh, recibió una respuesta silenciadora por parte del personal médico de la clínica, y del entorno familiar también, ¿no? Como, bueno, una validación de la persona que le había agredido, porque es hijo de tal persona, es que quizás tú no sé qué, ¿no? Que quizás este haber actuado de forma tan agenciada era un problema, ¿no? Y aparece toda esta otra respuesta y vamos al siguiente punto, ¿no? Que es la respuesta del entorno posterior al trauma. Se ha visto que la respuesta del entorno posterior al trauma es uno de los efectos, uno de los factores que mayor impacto tiene en el daño. Y lamentablemente nos encontramos aún en un contexto nacional, al menos yo sé que nos acompañan personas de otros países, desearía que sea en México, Colombia, que son los dos países que vi, la situación sea distinta. Eh, no lo sé, lo dudo, pero quizás es algo más personal. Eh, lo que nos encontramos en general es que la respuesta ante declaraciones de violaciones de violencia sexual en la adultez es el desconocimiento, el descrédito, y una dificultad para reconocer. O sea, lo que nos encontramos es mucho cuestionamiento, bueno, ¿y tú dónde estabas? ¿Y cómo ibas vestida? Eh, ¿Y qué pasó? ¿Qué te pasó esto? ¿Y tú qué hiciste? ¿Y cómo reaccionaste? Un montón de preguntas que uno pudiera pensar que surgen desde la sana curiosidad por entender la situación, pero que su efecto culpabilizador es claro, ¿no? Y lo que hacen es más bien recalcar que la víctima se puso a sí misma en una posición que le produjo la violencia sexual, ¿no? Eh, este tipo de respuestas las encontramos también en el sistema legal. Yo ahí he tenido la experiencia, hay abogados, abogadas, que también sé que nos acompañan algunos hoy, con quienes he tenido buenas experiencias de acompañamiento legal, ¿no? Eh, pero también he recibido, mis pacientes han recibido en reuniones con abogados preguntas muy duras y culpabilizadoras, muchas veces como preparación quizás para el contexto de lo que viene, pero realmente es decidirse a abrir este tipo de situaciones y hablarlas con profesionales de salud, con profesional legal, con profesionales de la legal, con distinta gente, siempre es un riesgo. Con familia, cada vez que se abre la experiencia es un riesgo. Ya. De perspectiva de género, déjenme ver si hay algo que no haya dicho. Bueno, lo voy a recalcar esto, que la violencia sexual no es un hecho privado, siempre es una expresión de relaciones de poder históricas, estructurales, ¿no? Entonces una situación de violencia sexual más bien representa una posibilidad eh, que está sostenida simbólicamente en nuestra sociedad global, ¿no? Y en nuestra historia. Y cuando digo global me refiero como ni siquiera hablamos de nuestro país, es a nivel global. Eh, por lo mismo va a ser muy importante que pongamos atención a las condiciones que hicieron posible la violencia y que estas condiciones sociales, contextuales, políticas sean consideradas también. Eso es importante en términos reparatorios, o sea, para las personas que han vivido este tipo de experiencias, entender cómo su experiencia de violencia sexual es parte de una trama global más grande, es súper importante para poder justamente trabajar algo de esta culpa de la que venía hablando en la lámina anterior. Eh, bueno, en ese sentido, prestar atención a la relación de poder desigual, ¿no? De quien agrede, también del contexto que genera esta presión y
desmentidas de la situación, ¿no? Entender que el consentimiento siempre va a ser situado, dinámico, relacional, eh, eso, y que la respuesta social y el descrédito son una parte muy clave e importante del daño. Eh, voy a tomar ahí, bueno, no puedo como detenerme en las preguntas, ¿no? Pero eh, aparece una pregunta, ¿no? Como que puntual de lo que está diciendo, que es si preguntar por la ropa que lleva puesta la persona puede ayudar a hacer una idea. Y el tema, lo importante aquí es que cada cual, aquí vemos profesionales de distintas áreas, entonces como que creo que cada cual tiene un rol. En general, desde, a menos que uno sea, que no se me ocurre ni siquiera un policía, el abogado, el que llevaba puesto a una persona, realmente no es información importante de la escena de violencia, a menos que implique, por ejemplo, un acceso más fácil a las partes privadas, ¿no? Y entonces importa solo por eso, ¿no? Porque puede ser que en un movimiento rápido hubiese habido acceso, ¿no? Pero más allá de eso, que sería una descripción, la pregunta por la ropa que se lleva puesta siempre va a tener un efecto culpabilizador, siempre, ¿no? Y algo que está súper claro es que las agresiones sexuales no se causan, no se provocan, no se producen por la ropa que alguien lleva puesta, ¿no? O sea, una persona puede tener puesta 20 capas de ropa y aún así ser víctima de violencia sexual. O al revés, tener un traje de baño y no ser víctima de violencia sexual. Entonces, eh, por lo mismo, es por este hecho que no es una pregunta tan relevante versus el impacto o daño que produce, ¿no? Más bien, las preguntas para que no produzcan este daño, para que no sean culpabilizadoras, lo ideal en general depende del área. Yo como psicóloga en general no necesito hacer preguntas puntuales, más bien van apareciendo en el relato, ¿no? En la medida que se va dando la posibilidad, en algún punto digo, bueno, ¿tú quieres contarme más? ¿Qué pasó? Y ahí la persona cuenta, pero no es necesario hacer preguntas cerradas, pequeñas, que cierren el relato. Ahora, eh, eso, ¿no? Distinto quizás es, pero incluso pienso en una entrevista policial. El CABAS, que es donde yo trabajé, estaba dentro de la PDI, teníamos contacto con la BISEXME, con la Brigada de Delitos Sexuales, y no es necesario hacer ese tipo de preguntas. Ya. Tipos de impacto, ¿no? Impacto neurobiológico tenemos. Decíamos que por el tema de la amígdala se altera el sistema de amenaza, ¿no? Esto ya está dicho. También nos podemos encontrar con una dificultad para integrar los tres niveles que les decía, ¿no? Como reptiliano, límbico, corteza, en el afrontamiento de la experiencia, ¿no? Entonces lo que aparece es una fractura en la forma de procesar la experiencia y entonces se hace más difícil ante ciertos eventos, ¿no? En este estado de amenaza, sobre todo el estado de amenaza, cuando se activa la amígdala, lo que ocurre es que disminuye el procesamiento racional, ¿ya? Y activa ciertos procesos corporales, ¿no? Más bien sensoriales, ¿ya? Entonces, debido a esta hiperactivación de la amígdala, nos podemos encontrar también con una dificultad luego para afrontar otras experiencias estresantes, no necesariamente traumáticas, de forma integrada, ¿no? Pudiendo hacerlo, lo ideal en, en un afrontamiento integrado es que yo tenga una experiencia, una persona, pensemos, mayor de 21 años, tengo una experiencia y yo puedo distinguir las sensaciones corporales que me produce de las emociones, ¿no? Quizás me aprieta la guata, pero yo sé si es que me duele la guata porque tengo hambre o si me dio un poco de angustia, ¿no? Eh, de el procesamiento más cognitivo, ¿no? Donde yo puedo decir, narrativizar. A mí lo que me pasa es tal cosa y me pasó antes que, y entonces esto me recuerda a aquella vez, ¿no? E- Esa posibilidad es la posibilidad de afrontar de forma integrada y es lo que se ve interrumpido. También se alteran los niveles de activación. Cuando las personas se ven expuestas a eventos estresantes, ¿no? Pero altamente estresantes, lo que se puede producir es alteraciones a nivel digamos, como para decirlo en simple, como de la descarga de cortisol. Entonces nos encontramos con personas, esto sobre todo cuando son reiterados, cuando son eventos reiterados. Lo que nos encontramos es con personas que tienen respuestas de hiperactivación, ¿no? Más bien como agitación psicomotora, eh, tendencia a las respuestas ansiosas, ¿no? Eh, rabia también, ¿no? Como afectos más rabiosos o impulsividad, ¿no? O bien una respuesta hipoactiva, que lo que tenemos ahí es más bien una persona que está más inhibida, que está con poca energía, con poca motivación vital, ¿no? Esas alteraciones como de nivel de activación pueden ser producto de este tipo de experiencias. Por último, la alteración de la memoria. La alteración de la memoria es esperable. Las personas que han vivido violencia sexual
ya sea en la infancia o en la adultez, normalmente van a tener dificultad para construir un recuerdo hilado, completo de lo vivido. ¿No? Y ahí aparece esta última palabra que agregué, que es la disociación, que es complejísima, es un universo, hay libros y libros de disociación, entonces no voy a poder decirles mucho, pero básicamente viene a ser, hablábamos de la respuesta que se activa la amígdala, disminuye el funcionamiento de la neocorteza, ¿no? Se reactivan algunos procesos fisiológicos, ¿no? Y un efecto de esto, ya cuando la persona está en un modo de amenaza y dice yo no puedo afrontar esto, no puedo hacer nada, es que entra en un estado de parálisis, donde la persona cede a la experiencia, ¿no? Que no es optativo, las personas no elegimos cómo vamos a actuar ante la amenaza, esto también es muy importante psicoeducar al respecto. Si yo voy a atacar o voy a huir o me voy a paralizar, no lo elijo, eso lo elige mi sistema nervioso. O sea, no, yo no puedo ser responsable de cómo respondí, que no es mi elección. ¿Ya? Si es que la persona después se quedó a dormir con quien la victimizó, si es que la mañana siguiente desayunó con la persona que la victimizó. Todo eso se puede entender desde las alteraciones del sistema neurobiológico. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Para sobrevivir se entra en este estado que puede durar mucho tiempo. Y uno de los fenómenos que predomina en este estado es la disociación. ¿Qué significa la disociación? En simple, es una fragmentación de la experiencia que la hace abordable, ¿no? Pensemos que la situación, la experiencia es abrumadora, me sobrepasa, y ante eso, ¿no? Lo que genera mi sistema psíquico es una fractura, una división por partes, ¿no? Y es por esto que a veces una persona puede ser que no tenga recuerdo. Es por esto y por otras razones. Por otras razones. Y es que porque también en esta activación neurobiológica se afectan algunas áreas del sistema nervioso que colaboran con el almacenamiento del recuerdo. Y al mismo tiempo la neocorteza no funciona, que es la que genera como narrativa. Entonces muchas veces estos mismos procesos merman la capacidad de generar una narrativa coherente y también de almacenar el recuerdo. Pero más allá de eso tenemos la disociación, que lo que hace es separar la experiencia. Entonces, por esto es que nos podemos encontrar con personas que luego, ante un olor, por ejemplo, ¡pum!, se les gatilla toda la experiencia de violencia sexual, ¿no? Como que quedó ahí un fragmento separado, un olor que quizás la persona ni siquiera sabe por qué le gatilla, ¿sí? Una sensación corporal, ¿no? Ya, respecto del impacto emocional. El impacto emocional, sobre todo, no vamos a pensar que siempre va a ser singular, situado, único, y es muy difícil generalizarlo. Así y todo, hay ciertas emociones y ciertas respuestas emocionales que son generalizables o que se han visto con mayor frecuencia. Lo primero es sensación de miedo y amenaza generalizados, ¿no? O ante situaciones que no ameritan ese nivel de respuesta, eh, que es efecto de lo que veníamos hablando antes. Es muy frecuente, yo les decía, no he conocido víctima que no tenga culpa, no he conocido víctima que no tenga vergüenza, ¿no? Es muy común que haya sentimientos de vergüenza. La vergüenza tiene que ver, y es muy común también en personas adultas sobre todo, ¿no? Porque las personas adultas hablábamos de cómo se les pasa a llevar con mayor fuerza, y esto también ocurre más en personas de sexo masculino. En el fondo, la violencia sexual rompe con muchas expectativas que tiene la persona de sí misma, la sociedad de sí misma, ¿no? Y genera esta inversión donde en vez de situar esa vergüenza en quien nos ha transgredido, en quien nos ha violentado, que es la persona que ha transgredido normas sociales además, queda puesta en ¿no? La culpa. La culpa se piensa que tiene que ver con la pérdida del sentido de control, ¿no? Y que en la medida que esta experiencia ha hecho perder el control, ¿no? Cuando la persona se siente culpable de lo que ha vivido, de esa forma que recupera un poco la sensación de control, ¿no? Es como decir, eh, suena como suena increíble, pero es así. Y realmente quizás también por eso las personas nos sentimos culpables cuando perdemos a alguien ante la muerte. No se nos muere un familiar y uno siente culpa. Es como, ¿cómo puede ser? ¿No? Pero es otra de las experiencias ante las cuales uno no tiene ningún control. Entonces pareciera ser que ante la pérdida absoluta de control, las personas tendemos a sentirnos culpables, ¿sí? Puede haber ansiedad generalizada, ¿no? Puede haber sentimientos de rabia, de tristeza, y la desconexión emocional que está planteada ahí de la mano de la disociación. O sea, muchas veces uno de los efectos de la disociación es que las personas aparecen como sin alma, ¿no? O que nos cuentan estos relatos de experiencias de violencia sexual como algo que le pasó a otra persona, como algo que no les afecta, totalmente desconectadas de las emociones. En el impacto relacional nos encontramos con alteración de la confianza, una confianza respecto al propio cuerpo, de los otros, del mundo, ¿no? Nos encontramos con confusión de los límites relacionales. Esto lo he visto un montón.
Básicamente, pensemos que la violencia sexual se instala en esta transgresión de límites, ¿no? Y que muchas veces además se acompaña de comentarios, de observaciones, de interacciones que venían ya transgrediendo los límites y confundiendo. O sea, la confusión es parte de la dinámica relacional de la agresión sexual. Entonces, muchas veces nos encontramos con que personas que han vivido violencia sexual luego quedan con mucha duda respecto de cuáles son sus propios límites. También nos encontramos con una ambivalencia vincular que tiene que ver con una necesidad, por un lado, de vincularse y de obtener seguridad a través del encuentro con un otro, pero que en la medida que esta experiencia, aunque es terrorismo vincular, ¿no? Como que lo que ha roto la idea de que se pueda obtener seguridad a través de un otro, la persona tiene una ambivalencia. Quiere seguridad en el otro, pero al mismo tiempo le da terror. El impacto en la intimidad sexual y afectiva es de los más comunes, ¿no? Y nos encontramos con que las experiencias o situaciones de intimidad, ya sea sexual o afectiva, con otras personas en el futuro, muchas veces son evocadoras, ¿no? Recuerdan aspectos de la violencia sexual, y que por lo mismo generan mucha angustia y mucho malestar o dolor físico incluso. El aislamiento y retraimiento. Nos encontramos con que eh, muchas veces por efecto de esta experiencia de violencia sexual, las personas, para evitar este que hablábamos como del cuestionamiento de las otras personas, para lidiar con sus sentimientos de culpa y de vergüenza, eh, tienden a aislarse, básicamente, ¿no? He visto personas que se van, se aíslan así territorialmente, se van a otra ciudad, se van a un lugar retirado, que efectivamente cortan relaciones que retoman muy de a poco con el tiempo, ¿no? También es un poco un efecto de protección porque muchas veces sienten y va un poco hacia lo siguiente, el impacto psicosocial, es como el sentido de sí misma, de quién es la persona, se ve como es un caos, ¿no? Entonces, en la medida que la persona ya no sabe bien quién es, le es muy difícil mantenerse conectada y en relación con sus vínculos frecuentes. Implica entonces esto que viene acá, que es una reconfiguración de roles y sentido de sí. O sea, yo he visto personas que se han cambiado de trabajo, eh, que no han podido volver a trabajar también. Que en el fondo aparece una gran confusión respecto de quién se es, qué se puede hacer, qué no se puede hacer, qué es lo que está bien en mí, qué es lo que no. Genera muchas dudas respecto a la identidad. A nivel psicosocial, estamos como en la hora, a nivel psicosocial lo que tenemos es que se afecta el proyecto vital y el sentido del futuro, por línea de lo que decía recién. Entonces, ya la persona no sabe bien qué camino seguir, no sabe si quiere estar en pareja, no sabe si quiere tener hijos, un montón de cosas puede se poner en duda. Se altera la participación social y laboral, ¿no? Por estas mismas causas que decíamos recién. Entonces, son personas que son menos activas en su comunidad, muchas veces producto de esta experiencia. También la relación con instituciones, en especial si es que han tenido respuestas negativas o culpabilizadoras, ¿no? Revictimizantes, ¿no? Por parte de alguna institución, es más probable que la persona luego no acuda a buscar ayuda a estas instituciones. Aparece desconfianza hacia servicios de salud, desconfianza hacia el sistema legal. Nos encontramos también con un silenciamiento como efecto social. Ahí hay un gran tema, pero en el fondo esta respuesta del entorno muchas veces lo que hace es una presión en la que la persona para poder volver a participar, integrarse, tiene que dejar de mostrarse afectada por la experiencia, ¿no? Tiene que superarla rápidamente. Una estigmatización, cuando una persona ha denunciado la experiencia de violencia, muchas veces se convierte, ella es la víctima de, ella es la denunciante de. Si es que una persona ha contado y no ha denunciado siquiera, ella es la que abusó no sé quién. Y entonces la categoría víctima de, violada por, agredida por, pasa a ser la definición identitaria hacia el resto. Y por último, la reconfiguración de roles y sentido de sí mismo, que ahí le puse esta parte, ahora que lo pienso, pero que vendría a ser, aquí en el fondo es como respecto de lo social, ¿no? Ya no es respecto a una misma. Eso me la voy a saltar. Les voy a compartir solo por la hora, para que tengan tiempo para hacer alguna pregunta. Les voy a compartir esto. Esto es lo más importante. Ya. El acompañamiento, ¿no? En el acompañamiento a las personas que han vivido violencia sexual, en general se piensa que tiene tres etapas, ¿no? Por esto es lo central. Y además está como estas tres etapas están planteadas desde lo neurobiológico, desde lo relacional, de distintos autores, como que en general todos llegan más o menos de distintas formas a estas mismas tres etapas. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Resguardar la seguridad. Tenemos que entender
la situación de seguridad de la persona en su contexto, envolvemos ahí el descreimiento, la credibilidad, el reconocimiento, si es que está expuesta a nuevas situaciones de violencia sexual, si es que se necesita la toma de ciertas decisiones. Aquí es importante que con personas adultas siempre vamos a respetar los tiempos y la voluntad de la persona adulta. Por más que una piense que está en esta relación de pareja donde va a volver a vivir en sexo sexual, pero ella no se quiere separar, nuestro trabajo no es que se separe. A diferencia de lo que ocurre con niños, niñas y adolescentes. Niños, niñas y adolescentes tenemos que sí o sí resguardarles primero y la protección es lo primero. Acá es evaluar la situación de seguridad y acompañarla, ¿no? Porque la primera parte del proceso siempre va a tener que ver con el poder restablecer la seguridad, resguardar la seguridad también física, no solamente de la nueva ocurrencia de eventos, sino también física, ¿no? Y eso implica poder reconocer qué tipo de síntomas tiene esta persona a nivel sensoriomotriz, afectivo o cognitivo, que uno puede asociar con la experiencia de violencia sexual, ¿no? Poder ir con la persona identificando ese nexo, súper aliviador para las personas entender cuáles de sus síntomas tienen que ver con las experiencias de violencia y de vulneración. Poder hacer ese puente, ¿no? Esto tiene que ver con esta experiencia, súper importante, ¿no? Ir desarrollando márgenes de tolerancia para que puedan evitar descompensarse o para que puedan tolerar, reconocer su disociación. Y la idea es de a poco ir ayudando a restablecer la capacidad de regularse, a integrarse en esta dimensión de la seguridad, que es como poder reconocer, distinguir pasado-presente en el sentido de que las amenazas no son hoy, ¿no? Y ahí vamos a hacer todo un trabajo que tiene más que ver con la, el reconocimiento del presente, ¿no? La presentificación, el restablecimiento de seguridad sensorial, corporal, ¿no? Es un trabajo mucho más corporal. Una vez que se pudo restablecer algo de esta seguridad presente, podemos recién ir a meternos más allá al mundo interno y al pasado, ¿sí? Y viene esta segunda etapa, que es la posibilidad de reconstruir la historia del trauma. Y aquí la idea es que esto va integrado, normalmente pasa como en medio de lo primero y ya empiezan a aparecer las historias de trauma, pero la idea es que el foco en lo primero es la seguridad, ¿no? Si la persona se empieza a desregular o a angustiar demasiado, nos vamos al cuerpo, ¿sí? En la medida que hay más capacidad de tolerar esa desregulación y sentirse más segura en el cuerpo, es que podemos avanzar en el trauma, ¿ya? Y ahí vienen los recuerdos traumáticos y la posibilidad de integrarlos. ¿Qué es integrarlos? Hacer esa distinción sensorial, las sensaciones corporales, emociones y cognición, ¿ya? Eh, y la idea es que, por supuesto, siempre sea en este marco relacional seguro, que también repara algo desde el vínculo. Y por último, y esto no menor, no lo olvidemos, restaurar la conexión con la comunidad, ¿no? Estábamos hablando de la afectación psicosocial y relacional. Como veíamos, hay muchos aspectos de la integración de la persona en sus roles sociales y laborales y familiares, etcétera, que se ven afectados. Entonces, una vez que hemos logrado avanzar y reconstruir la historia del trauma, tenemos que ver cómo la persona puede ir construyendo una vida normal, donde pueda desarrollar tareas esperables para su edad, que le gusten, que le interesen, superar sus miedos a dificultades, a cambios, participar en relaciones, etcétera. Entonces, la idea es reconectar fragmentos, reconstruir la historia al mismo tiempo que vamos dando sentido a los síntomas presentes, ¿no?, que se asocian a los eventos pasados. Así como el centro. Ya, intenté decir lo que más pude. Tengo que darles espacio para preguntas, quiero hacerlo. Así que intenté, entre medio, tomar algunas de las que iban haciendo. Eh, Les pido que aprovechemos unos minutos que nos quedan. A ver si podemos hacer preguntas. Sí, Javier. Yo creo que vamos a tener tiempo, se supone que estaremos, no sé, esas dos, tres preguntas. Eh, Javier, ¿quieres hacer una pregunta, cierto? Sí, No sé hola. si lo guío yo, Mari, o lo guías tú. Yo no tengo problema en hacerlo yo. Ya, Javier. Si Mari nos interrumpe cualquier cosa. Javiera y Sara tenemos, ¿cierto? Dejemos hasta ahí ahora, para que no nos enredemos. Javier y Sara y vemos si alcanzamos a tomar una pregunta más. Te escucho, Javier. Y muchas gracias por el seminario, la verdad es que me gustó bastante, explico muy bien todo. Eso sí que me surgió una duda, como que en estos tiempos ha empezado como, bueno, por TikTok y todas estas cosas, como a sobrediagnosticar el trastorno de personalidad borderline. Y me parecía que algunos profesionales igual se han dejado llevar por esta tendencia y han empezado a diagnosticar borderline cuando la persona en verdad ha tenido trauma. ¿Hay alguna, no sé, como alguna diferencia
concreta que pueda decir que esta persona no pueda tener como estas dos cosas o que sí las tenga? Una buena pregunta. Eh, Te voy a dar mi respuesta, mi opinión. Yo en esto soy, igual, recuerdo que soy sistémica. Eso quiere decir que probablemente las distinciones como eh, diagnósticas a mí me sirven a nivel más grueso. Entonces, ¿qué me pasa a mí? Normalmente hay mucho cruce entre trauma y trastorno limítrofe de la personalidad. Hay cruce frecuente entre trauma y neurodivergencia también, y también entre trauma y transexualidad, ¿no? Son como cruces frecuentes que también están documentados en la bibliografía. Lo que se ha pensado sobre el trastorno limítrofe de la personalidad es que cuando hay trauma, lo más probable es que el origen es el trauma. Lo mismo incluso hay estudios sobre la depresión crónica, la depresión endógena, que está cuestionada como tal la depresión endógena, y que si es que hay trauma, probablemente lo que tenemos no es depresión, sino que es trauma, ¿no? O sea, entonces, ¿qué pienso yo? Que en general, cuando tenemos la sospecha, porque a veces no tenemos el relato del evento, ¿ya? Pero tiene cuatro patas, tiene cola, bigotes y dice miau. Entonces uno tiene todos los elementos para pensar aquí probablemente ha habido una experiencia traumática. Si suponemos que hay trauma, ¿el trabajo cuál es? Integración. Es integración a nivel más neurobiológico y también narrativo. Entonces, que es un tipo de trabajo que a una persona limítrofe le va a servir también, ¿no? La única quizás diferencia importante es que cuando tenemos el diagnóstico de TLP, el foco en el trabajo va a ser el vínculo también, ¿no? Como para sostener los límites, digamos, a nivel relacional, eh, pero es algo que no es excluyente. Entonces yo pienso ahí que a veces cuando hay trauma tenemos que sí o sí abordar el trauma, es lo ético, es lo que hay que hacer desde mi perspectiva. Eh, y una vez que hemos avanzado en ese abordaje, podremos distinguir mejor los otros aspectos de la identidad de la persona. Esa sería mi respuesta. Eh, Había dado la segunda palabra y ya no me acuerdo quién, pero me acuerdo que era un nombre con varias A. Sara, ¿o no? Sí. Muy breve, a propósito de algo, una pregunta que dejó también un compañero en el chat. Como de lo que menos hablé es de intervención, les voy a dejar otro comentario general, que es la propuesta narrativa de White sobre la aproximación al trauma como quien se acerca a un río. Lo que dice es que la primera etapa del trabajo es construir la orilla. Y la orilla es un espacio relacional seguro donde nos conocemos, ¿no? Primero establecemos una relación de seguridad, al mismo tiempo conocemos los recursos, las capacidades de la persona más allá del abuso. ¿Quién es esta persona más allá del abuso? ¿No? Y una vez que hemos construido esta orilla segura, ¿no? Podemos recién ir entrando de a poco a este segundo nivel, si lo pensamos dentro del otro esquema, ¿no? Que es estas historias de trauma, de dolor, etcétera. Eso. Yo sé que esto es breve, pero es lo que es. Les agradezco mucho la atención, espero que les haya servido, que les haya dado pistas para lidiar con las experiencias personales de algunas personas, luego otras para acompañar con quienes se encuentren también. Eh, y no están solos ni solas, somos varios, por lo que se ve. Así que eh, tienes ahí algunos mensajes si quieres verlos, Sara. Bueno, espero verles algunos en el curso más adelante. Marí, te doy la voz. Sí. Muchas gracias por la presentación. Está recibiendo muchos lindos comentarios por el chat. Y ya para finalizar, le invito a dejar algunas palabras para dejar invitados a los participantes al curso. Sí, o sea, en especial para quienes quedaron con la idea, mira, justo decía, se trabaja la narrativa de entendí. Sí, ¿sabe? En mi formación soy sistémica, es lo que más hago. Me interesa también, por supuesto, el trauma de otras perspectivas. Entonces, sí, lo vamos a trabajar un poco más llevado hacia lo relacional, lo sistémico, narrativo incluido dentro de eso, no solo narrativo. Eh, Vamos a hablar más en profundidad de todo lo que hablamos hoy. Así que ahí va a haber más espacio, como son 8 horas, imagínense todo el tiempo. Y con más viñeta también clínica de caso. Así que les dejo invitados, invitadas, para que podamos avanzar más en estos temas. Eh, Sí, yo creo ahí, me sumo a algo que decía Javiera, ¿no? Como a mí me interesa mucho el psicoanálisis, lo leo también, no me considero psicoanalista porque no tengo la formación que me permita decirlo, pero no es un curso exclusivamente sistémico, ¿no? Está enfocado en trauma. Entonces la idea es que podamos compartir, ojalá desde distintas miradas, distintas profesiones, no solamente para psicólogos y psicólogas, justo decía Catalina, no solamente para psicólogos y psicólogas. La idea es que haya también otros profesionales, así que siéntanse invitados, invitadas. Eso.
Ya. Me despido, Bueno, ¿no? Te dejo a ti, Marí, me voy, sí, me quedo. sí, ya nos vamos despidiendo. Ya. Perfecto. Que les vaya muy bien. Chao. Nos vemos.